Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Estamos iniciando ya esta hora del programa con mucha información que compartir contigo y por supuesto también con los jóvenes que siempre nos acompañan con diversas opiniones como las que tú puedes tener. Así que te invitamos a que seas parte de esta edición de Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, y hoy día tenemos un tema que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Quizá lo hemos superado, quizá es solamente para un ámbito de nuestra vida y nos referimos a la timidez. Ahora se escucha también mucho sobre la timidez positiva. ¿Realmente esto existe o no? Sobre eso vamos a estar discutiendo en esta edición del programa y te invitamos a que puedas ser parte también de ella a través de las redes sociales. Recuerda que nos encuentras como Controversia en el Facebook para que puedas participar del programa y dejar ahí las dudas que tengas, porque más adelante ya viene la especialista para ayudarnos justamente a resolver todos esos puntos que por ahí quedan sueltos en este tema. Ahora sí, voy a presentar a los chicos que están aquí, que me miran ya ansiosos diciendo en qué momento nos saluda, nos presenta. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, muy bien, gracias, muy bien. Carla. Muy bien, chicos, ahora estábamos hablando un poquito antes de empezar incluso el programa sobre este asunto de la timidez positiva, ¿no? Por ahí unos dicen, no existe la timidez positiva, aquella persona tímida tiene una desventaja, ¿no? ¿Será realmente así cuando vemos el tema del aislamiento, por ejemplo? Bueno, nosotros también podemos llegar a ver que hay muchas personas que no son tímidas, sino todo lo contrario, no son extrovertidas totalmente. Pero ese tipo de personas también pueden llegar a meter mucho la pata, como se dice, ¿no? Pueden llegar a decir cosas más allá de lo normal. Entonces, los tímidos tienen esa ventaja, ¿no? De que pueden quedarse callados. Tal vez ser más prudentes. Claro, ser más prudentes y no meter la pata, sino simplemente dar su opinión y hasta cierto punto. Justamente Aarón habló acerca de la extroversión. Entonces yo quería saber qué diferencia existe entre la introversión y la timidez. Porque podemos ver, hablando con unos profesores, me dijeron que es muy diferente. Una persona introvertida puede tener muchos amigos, normal, o quizás pocos amigos, pero o sea, normal se relaciona con las personas. Pero una persona tímida dice que no se relaciona con las personas porque tiene miedo a que lo rechacen. ¿Será cierto eso? O tiene miedo de pronto a que su opinión no sea válida, ¿no? Ajá, Dices algo y, uy, me equivoqué, qué vergüenza, uy, no hubiera dicho eso. Entonces mejor evito hablar, ¿no? Sí, de repente puede ser eso. Pero también vemos que hay personas que son tímidas con el grupo social, ¿no? O se proyectan y empiezan a sudar, o digo, ay, esas personas no las conozco. Pero cuando están realmente con el círculo de amigos, se explayan normal. Ellos son como que ya los conocían desde antes, solamente son tímidos cuando están con las demás personas que no los conocen. Claro. En ciertas ocasiones o por ciertos factores, se podría decir, ¿no? Entonces, yendo a ese caso, tal vez hayan tenido algún trauma de pequeños, tal vez en el colegio les habrán hecho bullying o alguna cosa para que al final les cueste tal vez relacionarse un poco más con otras personas que no es de su ámbito. Pero entonces, cuando estamos hablando de timidez, estamos hablando de relacionamiento con los demás. Y hay muchos actores, muchas personas, muchas celebridades que también han llegado muy lejos siendo tímidos, ¿no? O haciéndonos creer que son tímidos, ya ahí no sabemos. De pronto, ¿no? De pronto, Sabe. pero bueno, entonces sí se puede llegar lejos siendo tímido, no necesariamente es una timidez, la timidez es algo negativo que hay que corregir, ¿verdad? De pronto en realidad no representa un mayor riesgo para nosotros el ser tímidos, ¿no? Y como mencionaba casi al inicio del programa, todos en algún momento hemos sido tímidos y lo hemos superado o somos tímidos para algo. Ponemos un ejemplo, cuando te gusta alguien y si ahora estamos hablando nosotros tranquilos acá, ¿no? Y esa persona que te gusta aparece aquí, ya no hablas igual, ¿no? Te quedas callado y te quedas como que... Te asusta. Piensas más Ahora, o ¿qué voy a dices, decir? "Ay, lo que voy a decir de pronto le va a parecer ridículo, ¿no? Entonces mejor me quedo callado, no digo nada. Ahora, somos tímidos en ese aspecto, por ejemplo, pero no representa algo negativo, ¿no? Entonces, ¿habrá ciertos momentos en los que sea necesario ser tímidos? ¿O es que... O que nos ayuda a ser Ajá. tímidos para algunas cosas, ¿no? De pronto, como lo manejaba al inicio Aarón, con el tema de la prudencia, ¿no? Quizás por ser tímido evitas decir algunas cosas que después te arrepentirías de haberlas dicho, Y ¿no? también no van a esperar mucho de ti las otras personas, ¿no? Es No decir, te van a es algo exigir que- tanto. Claro, es algo que, bueno, eres así y vamos a respetarlo, ¿no?
O quizás cada uno influye bastante lo que es la baja autoestima, porque podemos ver quizás en muchos niños que los padres son muy autoritarios, son muy rígidos con ellos, o quizás le insultan bastante, dice tú no eres bueno para las cosas que realizas, y quizás ese niño que crece con esa mentalidad y al final termina siendo una persona tímida, con baja autoestima podría ser. Claro, ¿Será pero que está también, relacionado, no? sí, pero también hay personas que tienen alta autoestima, pero tal vez tienen una timidez al salir a exponer frente al salón Mm. o cuando tienen que tal vez salir con alguna persona. Entonces, Pero son también la tímidos. timidez Sí. se va desarrollando, ¿no? Porque yo conozco a un amigo, ¿no? De mi promoción, que él era tímido, ¿no? En ese tiempo, pero después poco a poco él ingresó a la carrera de administración y todo eso y se fue desenvolviendo porque la carrera lo meritaba, ¿no? Tenía que hacer eso, su trabajo mismo le decía que se desenvuelva. Y ahora está aquí Entonces- acompañándonos, Albert. No, Claro, por no, favor. él no es. El que justo estudias administración Sí. también. Claro, Albert. eso Va ayuda por ahí, también. va por ahí. Muy bien. Entonces estamos diciendo que la timidez es algo opcional. Cuando quiero soy tímido y cuando no, no. O es algo que verdaderamente es una enfermedad o, O es sea, un problema o es algo que uno elige cuando Algo y cuando selectivo, ¿no? Quizá Ajá. hasta cuando me conviene, de pronto yo no quiero exponer y digo, ay, no, es que yo tengo mucho miedo de exponer, me suben las manos, soy tímido para eso, ¿no? Y me libro de eso de pronto, ¿no? O quizás también podría ser otros factores, quizás como el bullying, ¿no? Porque justamente estuve hablando con un compañero que es muy tímido y no quiere salir al frente, no quiere opinar en la clase. Y le pregunté, ¿por qué eres así? Y me dijo, no, es que desde muy pequeño me hacían bullying porque realizaba algunos trabajos. Y me decían, no, tú no haces bien estas cosas, no haces bien las otras actividades. Y crecí con esa mentalidad y por eso ahora pienso que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer mal. Todo lo que voy a opinar, lo voy a hacer mal. Y por eso quedé así, Margie, ayúdame, no sé qué hacer. Yo no No, sabía qué hacer. Pero él busca de cierta manera ayuda, ¿no? ¿Qué habrá de pronto de esos jóvenes que no reconocen por ahí que ellos son tímidos? Claro, ¿qué habría que hacer con ellos, verdad? Es decir, oye, ¿por qué tú eres tímido? Y te dice, no, yo no soy tímido. Sí, sí lo eres. Y le chancamos ahí con que es tímido, ¿le estamos ayudando? ¿O hay otras cosas que deberíamos hacer por él que le ayuden a reconocer esa timidez? Claro, ¿será que ya necesita el apoyo de un especialista, ¿no? Que le ayude primero a reconocer, porque se dice que para poder afrontar o superar algo, primero tienes que reconocer que tú tienes ese problema. Pero también pues, hay personas que no han pasado por ninguna experiencia, pero sin embargo son tímidos. Quizás hay otros factores que influyen en esa timidez, ¿no? Como por ejemplo puede ser el ambiente social, los amigos, o qué otras cosas pueden afectar a eso, O qué quizás- puede influir. O quizás se da porque los padres son tímidos, también los hijos vienen a ser tímidos y así sucesivamente de padres a hijos Porque tímidos. copiaron un poco esa actitud. Pero también si se puede corregir la timidez, tus hijos no necesariamente tienen que ser tímidos si lo fuiste tú, ¿no? No es algo de generaciones, ¿no? Corregir. Y yo soy tímido de sexta generación, ¿no? No es la idea. Bueno, No, es la característica de mi familia, dices, Sí, ¿no? creo yo también que un caso muy particular y que tal vez se vea mucho en los adolescentes cuando tal vez los cambian de colegio. Mm. Los cambian de colegio y al llegar a un nuevo salón es como que entran y todos tal vez la presión social también que sienten. Puede que haya sido él en su anterior colegio, haya tenido muy altas notas y cuando llegue todos se enteraron, bueno, de alguna u otra manera siempre se enteran. Y bueno, le dicen como que todos esperan algo de él y justo él no sabe qué decir en algún momento y que le preguntan y entra tal vez en un shock y al final dice, no, mejor no digo nada y ahí empieza a aislar de sus compañeros y entonces al final eso también puede causar esto. Pero debe Ahora, haber es algún eso. factor, ¿no? Porque no todas las personas que enfrentan esa situación van a reaccionar igual de pronto. Claro, por eso. ¿Es eso timidez en realidad o no lo es? Porque obviamente te enfrentas a un cambio y frente a cualquier cambio, pues hay cierto como que Temor. Cierto miedo. periodo de adaptación, ¿no? Pero no necesariamente es eso timidez. O quizás se da que las redes sociales influye bastante que las personas sean tímidas. Sabemos que hoy en día tenemos el Facebook y el WhatsApp. Entonces conversamos muy bien, somos como unas personas extrovertidas, ¿no? Por WhatsApp ponemos caritas felices, caritas de que estamos Nos muy expresamos bien. mucho. Pero cuando estamos en persona somos muy tímidas, somos una persona muy retraídas y no solemos conversar. Quizás se da eso que influye en las personas. Claro, de pronto tú ya no sientes la necesidad de trabajar ese aspecto social, de hablar con las demás personas, porque sientes que hay un medio por el cual sí lo puedes hacer, entonces ya en vivo como que no hay problema, yo mejor voy a mi casa y por ahí le escribo, ¿no? Ahora, hay dos términos que de pronto sería bueno preguntarle más adelante al especialista, ¿no? Es introversión y timidez, porque creo que estamos metiendo todo en un mismo saco y Ujú. personalmente no sé bien la diferencia, ¿no? Entre eso. el introvertido y el tímido. ¿verdad? Porque todo es tímido para Y nosotros. si en pero ¿dónde realidad, queda? los dos son malos, ¿no? Porque Claro. quizá
estamos hablando de que es negativa la timidez, de que es negativo el ser introvertido y alguno de esos no es así, ¿no? No es tan negativo como lo creemos. Sí, y también se hablan de ciertos paradigmas sociales, ¿no? Que dicen que una persona tímida es más confiable que una persona extrovertida. Ujú. Entonces, ¿cuán cierto es esto? Pero nosotros también inconscientemente quizás aportamos a que esa persona sea tímida. ¿Por qué? Porque decimos, no, esa persona es aburrida, ¿para qué voy a hablar con esa persona? Entonces esa persona dirá, no, entonces yo no soy segura, o no sirvo para eso, o qué estoy haciendo mal, y puede crearse más timidez en eso. Eso Pero- es algo muy común, ¿no? Claro. Nosotros pensamos en una persona tímida y dices, ay, no, debe ser bien aburrido, por eso anda solo por ahí, no. Yo creo que es positivo ser tímido. O sea, a mí mucho por momentos me ha gustado también, me gustaría ser tímido, porque nadie espera mucho de ti, porque tú puedes en los momentos de, por ejemplo, tristeza o felicidad actuar de la misma manera. En cambio, alguien extrovertido, cuando no hace sus bromas, cuando no es alegre, cuando todo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás mal? Y ¿no? hasta se Eso es muy alejan un típico en poco. tu vida, ¿no? Ah, En cambio, el tímido no. Claro, Es igual siempre. Solo lo están buscando probablemente el extrovertido cuando quieren reírse de algo. No, vamos, ahí está, mira, nos va a contar un chiste o lo demás. No, él siempre es alegre. En cambio, en el caso del tímido quizá pueda tener una selección de amigos más verídica, ¿no? Él sí es mi amigo, él también, ¿por qué? Porque están con él Porque todo lo el demuestran. tiempo. Exacto, a pesar de que él quizá no habla mucho, ¿no? Entonces sí pueden haber puntos muy positivos en cuanto a la timidez también. Entonces, ¿cómo poder ayudar a una persona tímida? Quizás sabemos que esa persona es muy retraída. Incluirle a nuestro grupo social sería una buena opción. Tal vez podría ser, ¿no? Como que tú le vas dando algunas herramientas, le vas diciendo, mira, tal vez tú puedes hacer tal cosa, ¿no? Con lo que se sienta más a gusto y va entrando en ambiente contigo, ¿no? Con tu grupo. Que hay también de las personas que son tímidas que se juntan con personas que son extrovertidas. Quizás buscan complementarse o buscan ser como ellas. ¿Qué interés tienen ellas? Porque se juntan, ¿no? Mayormente vemos grupitos así. Ahora, hay una característica que dicen mucho que se da en estas personas tímidas y que es muy buena, como ese tema de que se concentran más, que son más reflexivos, de pronto por el mismo hecho de que, yo no voy a decir esto porque tengo un poco de temor de decirlo, pero a ver, podría decirlo de tal manera, podría mejor decirlo así, y cuando terminan diciéndolo, lo dicen más asertivo probablemente, ¿no? Entonces quizás hayan algunos puntos positivos en ser una persona tímida. Claro, entonces podría decirse también que ellos tienen una buena planificación, una buena planeación, pero tal vez su timidez no les deja desarrollarse completamente con los demás y demostrar de lo que están capaces y de lo que están De lo hechos. que son capaces, ¿no? Muy bien, hay varios puntos todavía referente a la timidez que queremos seguir tratando. Probablemente tú también tienes alguna opinión adicional, pero vamos a ir a una breve pausa y al volver vamos a seguir hablando más sobre la timidez positiva y si realmente existe o no. Iniciamos ya con este segundo bloque de controversia para seguir hablando un poco sobre la timidez positiva, si existe o no. Y tenemos varios casos, quizá tú también tengas alguno en casa, y vamos a compartirlos aquí para conocer más referente a este tema. Por ahí hablábamos un poco sobre el contexto familiar. ¿Cuánto influirá de pronto esto, no? Quizás será que la sobreprotección influye bastante en que un niño sea tímido. Conozco un caso en los cuales el padre era muy estricto con la niña y era como muy sobreprotector, no quería que salga ni a la esquina. Y cuando la niña ya creció, tenía ya un adolescente de 13 años, le dijo, ve a comprar a la tienda. Y ella cuando fue a comprar, decía, dame 1 kilo de arroz, pero Claro, así la voz sí, ¿no? tartamudeaba. O muchas veces quizás no compraba, esperaba media hora que todos se vayan y luego poder comprar. Quizás será que influye bastante la sobreprotección. O todo lo Ujú. contrario también, el hecho de que los padres no estén ahí siempre contigo, que sean divorciados de pronto, o que Ujú. por cualquier circunstancia de la vida no hayas crecido con ellos, sino con algún familiar cercano. Padres y eso- ausentes. Exacto, padres ausentes, cómo eso puede afectar a la timidez también. De pronto, ¿no? Yo conozco unos padres que son recontra tímidos y tienen su pequeño hijo que en ese tiempo que yo lo conocía también era tímido. Y yo cuando después de tiempo lo volví a ver dije, habrá cambiado, pero no, realmente seguía tímido. Entonces quiere decir que eso puede influenciar también en la actitud porque ella tienen una imagen, ¿no?
de timidez, entonces ellos también siguen. Como que por su copian, ambiente, ajá. como que copian quizá, ¿no? O- Eso que mencionábamos antes, el comportamiento de los padres y entonces también se vuelven O tímidos. como que hay padres que saben que son tímidos y la verdad no quieren que sus hijos sean así que los ayudan o quizás le ponen a clases de oratoria para que ellos se puedan relacionar y puedan tener una buena fluidez y así puedan tener buenos amigos. Sí, pero hay algunos que a través de esa presión que los padres algunos ponen excesivamente, no logran el fin que ellos creen que van a lograr. Quizás se Entonces frustran más. se empiezan a frustrar y dicen, no, mejor no voy a hablar con tales personas y mejor digo, no, me voy a volver tímido. Claro que sí, porque hay un caso incluso que yo recuerdo también de los padres que querían justamente que sus hijos se desarrollen, desarrollen las habilidades que tienen, ¿no? Y de pronto los inscribieron a estudiar este piano, ¿no? Y bueno, iban los dos niños, el mayor, el menor, pero el mayor obviamente ya era más grandecito, hablaba más, hizo más amigos, el menor como que iba detrás del hermano, ¿no? Y eso suele pasar, ¿no? De Sí, pronto influye mucho. también el tema de ser el hermano menor, ¿no? De ser el último en la casa y te vuelves más tímido. Y al momento de llegar a estudiar, por ejemplo, el niño mayor se iba a jugar y el menor se quedaba, pero como tenía vergüenza, ¿no? Tenía miedo, simplemente se iba en el baño y se escondía y no aprendía nada tampoco. Al final ninguno de los dos aprendió nada de lo que era las clases de piano. Claro, ahora también hay ciertos grados de timidez, no podemos meter a todos en una misma bolsa, en un mismo saco, ¿no? Hay algunos que son, bueno, tímidos en cualquier circunstancia, pero que saben llevarlo, pero hay otros que son extremadamente tímidos. Es decir, que es que ya sacan de quicio a veces, ¿no? Porque no pueden hacer cualquier cosa y no es culpa de ellos, pero no pueden hacer nada. ¿Cómo nosotros reaccionar ante ellos? Eso ya llega a ser bueno, o sea, llega a ser timidez buena, una extremada timidez. O qué consecuencias traerá también, ¿no? Porque de pronto si eres ya en extremo, o quizá exista esto de tímido crónico, ¿no? Y entonces en todos los aspectos de tu vida tú tienes miedo o vergüenza de hablar y entonces obviamente te va a generar problemas en los estudios, con la familia, en el trabajo, ¿no? O que hay personas que no aceptan que son tímidos, la verdad. Tú sabes que es una persona tímida y lo quieres ayudar, quieres incluirle a tu grupo y decirle, tú eres una persona tímida, quizás. Y te dicen, no, yo no soy tímido, yo soy bien alegre con todos, yo soy una persona extrovertida. Y se amargan todavía, pero en verdad son personas tímidas, quizás no quisieran aceptar la realidad. ¿Cómo hacer con ellos, no? Pero también hay personas que los que son tímidos son bien, bien empeñosos en sus estudios, se esfuerzan, ¿no? Y mayormente no desarrollan mucho su capacidad social, ¿no? Porque están metidos quizás en sus cuartos o sus papás les sobreexigen, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que traer buenas notas. Entonces también puede ser una causa de su timidez. Claro, y al final hay carreras de las que uno va a tener que depender de eso, de tener que relacionarse con otras personas y al final tal vez no sea lo mejor centrarse tanto y estar metidos en su cuarto o tal cosa. Pero también podríamos relacionar lo que es la timidez con la vergüenza, porque hay personas que tal vez por vergüenza o por timidez no pueden hablar en el salón de clases. Será lo mismo, una tendrá que ver con la otra, ¿no? La verdad que la timidez le va a llevar a uno, creo yo, a bastantes problemas, porque en todo, ya no solamente las carreras, como decía Albert, sino en cualquier trabajo te van a requerir una entrevista. Y si tú en la entrevista es un primer contacto, uno de por sí está nervioso, ¿no? Entonces, si ya eres tímido, o tímido extremo, o tímido crónico, no sabemos si existe ese término, pero no vas a acceder a ningún trabajo. Es decir, ningún trabajo te va a querer contratar porque no te van a conocer como eres. Tú lo has dicho bien, ¿no? Crónico, extremo, porque de pronto si yo soy tímido solo con la persona que me gusta, entonces cuando voy a una entrevista de trabajo yo me desenvuelvo bien, pues, ¿no? Y Exacto. no tengo ningún inconveniente. Sí, pues, ¿quién no quisiera relacionarse con las personas? Como dice Cristina, ¿no? Hay chicos en los cuales son tímidos porque realizan otras actividades, prefieren hacer sus trabajos, sus tareas, y por eso no tienen un ambiente social adecuado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ellos ya llegan a su cuarto, bajo sus cuatro paredes, cierran la puerta? Quizás se ponen a llorar, a frustrarse, porque quisieran ser amigos de los demás, pero no, ellos mismos no pueden. O quizá por otro lado también hay los que en realidad no llegan y se ponen tristes y no dicen, no, bueno, me libré de por ahí de estar con gente que solo por conveniencia, ¿no? Porque en ambientes grandes, con mucha gente, te suele hablar todo el mundo, pero no sabes quién en realidad tiene el interés. ¿Quién puede ser tu verdadero amigo? Exacto, de ser tu amigo de verdad, ¿no? O los hay que no van a su cuarto para llorar y encerrarse y decir qué triste mi vida, sino que disfrutan cuando ya por fin están en su cuarto solos, ¿no? Ah, por fin, fuera mundo, ¿no? Ahora estoy yo y soy tímido y así soy yo y me encanta Y ya no esta me están vida. molestando, exigiendo que deje de Exacto. ser tímido, ¿no? Así es. O también en momentos difíciles, ¿a quién recurren esas personas tímidas? ¿A quién cuentan sus problemas? ¿A quién le brindan esa confianza? ¿A los amigos o quizás a los familiares también puede ser? O no pueden contar con nadie.
también. Y entonces quizá ahí se llegan a frustrar un poco, ¿no? Porque no reciben ese apoyo que todos necesitamos cuando estamos un poco decaídos, un poco tristes. Entonces ahí es donde puede entrar quizás, ¿no? El estrés, la depresión, de que ellos puedan sentirse frustrados y peor, ansiosos, ¿no? De a quién Pero y eso poder les puede llevar a soltarse. consecuencias mayores. Puede tal vez algunos llevarlos hasta el suicidio en un caso extremo, porque tal vez no pueden relacionarse bien con las personas y sienten que no pueden encajar con ellos. Ahora sería bueno saber en quién se apoya un tímido, en otro tímido, O en un ¿no? Entre extrovertido. tímidos se entienden, o un tímido con un extrovertido encajarían. Sería bueno preguntarle más adelante a la... Será a una la- buena a la técnica especialista. quizá de ayudar a superar esa timidez, el que un tímido esté al lado de un extrovertido por un día, por 2 días, o que sea su mejor amigo quizá, ¿no? Entonces, además de todo eso, ¿podremos nosotros revertir esta timidez? Yo creo que sí, ¿no? Porque como mencionaba un poco en el bloque anterior, sí, nosotros en algún momento hemos sido tímidos y lo podemos reconocer, ¿no? A ver, de pronto alguno tiene una experiencia de cómo, o en algún momento que fue tímido y ahora ya no lo es, ¿no? Bueno, sí, yo tengo una. La verdad es que desde muy pequeña yo era una persona muy tímida, pero mi mamá me dijo, yo sé que tú puedes, me decía. A veces trataba de que esté en grupos de oratoria, me puede incluir a muchos grupos, y empezaba a salir al frente, a hacer temas, a poder exponer, y cada vez fui perdiendo el miedo, y dije, gracias a mi mamá, pues podría decir, porque gracias a ello pude perder el miedo al frente, no al público, la a las timidez que personas, tenías o la a eso, timidez ¿no? con eso. Claro, igual yo, por ejemplo, yo empecé mi primer sermón en una iglesia delante de las personas, lo hice creo a los 12 años, duré 5 minutos, ¿no? Así, leí todo, y ya, y salí, te ¿no? bajaste Y corriendo. de ahí siempre tenía miedo, pero ahora estudio teología casi cada sábado, doy sermones, ¿no? Y ya es algo como que me gusta, ¿no? Disfruto Es haciéndolo y más, me te desenvuelvo queda mejor. corto el tiempo. Sí, Quieres seguir exacto, hablando. Yo exacto, considero sí. eso que es parte del proceso, ¿no? Que la persona va a ciertos pasos, ¿no? No de frente uno se desenvuelve, sino que poco a poco la persona se va surgiendo y va, va a poder, y va soltando. soltándose para poder así llegar a ya poder desenvolverse de su timidez, ¿no? Sí, claro, también habría este tema del que podría llamarse creo yo, porque he escuchado a algunos profesores hablar de esto, sobre la timidez situacional. Porque en algunos casos yo sí he pasado por esto, en que tal vez con mi círculo de amigos sí me podía desenvolver normal, pero al momento de llegar a otro lugar era como que me sentía un poco Tensionado. tímido, un poco de tensión a veces, porque veía a veces que eran personas más grandes que yo, Ajá. tenían supuestamente más experiencia y yo como que todavía soy menor, Te ¿no? minimizabas, ¿no? Y me sentía un poco, podría decirse, retraído. Entonces podría hablarse también de una timidez que solamente se da en ciertos Para aspectos. cierto, exacto, y quizá ahí no es tan negativo, ¿no? En realidad podría decirse también de pronto que te ayuda a ser un poco más prudente, ¿no? Porque en ese caso específico de Albert, ¿no? Era gente también mayor, con más experiencia, entonces si él llegaba así como si nada y de pronto les hablaba, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Sí. Te iban a ver como, ¿qué pasa? ¿No? Me estás Más respeto, por Exacto, favor. entonces quizás nos ayude a ser prudentes también. Quizás podría ser en algunas situaciones, como dice Albert, porque conozco de un chico que él es muy alegre con los demás, tiene bastantes amigos, pero cuando le tocó una vez exponer, empezó a hablar, empezó a temblar y hasta quería llorar, la verdad. Y luego terminó de exponer, estaba más tranquilo, ay, por fin terminé, hasta la próxima exposición. Y empezó a hacer su amigo, su grupo social, muy feliz, pero la exposición era lo peor para él, algo terrorífico. Pero entonces tenemos que, quizás para ayudar un poco a esas personas tímidas, saber en qué son buenas y solamente en esa área que se desarrollen. Porque si les ponemos en otra área, lo que vamos a hacer es perjudicarles, bajar su estado de Más ánimo. miedo, más vergüenza. Claro, entonces, ¿cómo actuamos con ellos? Porque no pueden solamente estar en la vida, uno se va a enfrentar con muchas cosas, Claro. no solamente en un solo área. Claro, ¿Cómo y- podremos nosotros Y en ayudarles? realidad necesitarían superarse, ¿no? Sobre todo si es un punto, por ejemplo, como la exposición, ¿no? Porque llega al trabajo y en algún momento va a necesitar decirle a su jefe, mire, esto es así de tal manera, entonces tiene que desarrollar esa parte, ¿no? Entonces por ahí tenemos que quizá analizar un poco más en qué aspectos somos tímidos, cuánto nos influirá eso, nos afectará a futuro y cómo podríamos superarlo, ¿no? Pero de hecho se puede, nosotros mismos lo hemos vivido, pero quizá para una persona que tiene una timidez crónica, como lo hemos acuñado nosotros, ¿no? No se pueda, ¿no? Así es, y en esos casos ellos necesitan quizás una timidez crónica,
ya un especialista, ya por su cuenta, ellos no pueden decidir, ya ahora estoy bien, ahora no, ahora soy tímido, ahora no, venga, tienes que enfrentar este problema. No, es decir, ya necesitan un especialista, un profesional que les ayude a darse cuenta de eso y corregirlo. Claro, de pronto no tienen esas técnicas para poder dejar esa vergüenza, ese miedo que les hace ser tímidos en casi todo, pues, ¿no? Porque nosotros decimos que, según nosotros, ¿no? Es crónico cuando en casi todos los aspectos de tu vida ya llegas con ese temor, ese miedo de hablar, ¿no? Eres tímido, retraído. Sí, porque quizás quieren una orientación, ¿no? Ujú. Quizás quieren dejar ya su aspecto tímido, ¿no? Y soltarse un poco más, pero necesitan un empujoncito, ¿no? Un impulso, ¿no? Un impulso de algún especialista que le pueda ayudar a mejorar. Bueno, también a mi parecer la familia juega un rol muy esencial en esto de la timidez, al ayudarlos a que tal vez puedan darse cuenta a tiempo cuando una persona es tímida y cuando no. También para que a la larga esto no, como lo acuñamos nosotros, no sea crónico. No llega a ser Pero crónico. ahora, eso depende del tiempo que pase la persona con su familia, porque si pasa más tiempo con sus amigos, los amigos anulan todo el trabajo que hace la familia. Estamos hablando de una persona tímida, pero no sabemos si es que en verdad es una persona tímida, es una persona con baja autoestima o es una persona introvertida. Ujú. La verdad nos confundimos bastante en eso. ¿Será que el especialista nos va a responder acerca de esas preguntas que tenemos? Porque no sabemos cuál de todos, o sea, las características parecen muy similar a cualquiera Son de muy los similares, tres. claro Ajá. que sí. Y sí, obviamente el especialista nos va a ayudar mucho con esto y en realidad también a ver si la timidez puede llegar a ser positiva, solo en algunos aspectos, si existe esto de la timidez positiva o no, o si somos tímidos y debemos siempre buscar la manera de superarlo, ¿no? De pronto no hay esas características que nosotros estábamos viendo como positivas, como la prudencia, como una mejor concentración, ¿no? Quizá eso no es algo que sea tan destacado en esas personas que les permita seguir con esa timidez, ¿no? Entonces son varias preguntas. Yo creo que, a ver, cada uno de ustedes tiene varias dudas todavía para preguntarle al especialista, así que nosotros vamos a tener que ir a una pausa para justamente poder tener todas esas preguntas en mente para cuando llegue el especialista en el siguiente bloque. Y si tú tienes alguna duda, recuerda que puedes hacérnosla llegar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Controversia y por ahí vamos a ver tus comentarios para que nos pueda responder la especialista en el siguiente bloque de Controversia. Hoy estamos hablando sobre la timidez positiva. ¿Existe? ¿Podemos nosotros decir que estas personas quizá tienen algunas características buenas? ¿O cómo debemos tratar a este tipo de personas que son en exceso tímidas? ¿Se puede revertir o no? Muchas preguntas se habían generado en los bloques anteriores. Si no nos has acompañado en esos bloques, entonces tranquilo, porque igual ahora vamos a volver a hacer todas esas acotaciones que hicimos, esos datos, esa información, pero en modo de pregunta, como para que el especialista nos ayude a resolverlo, porque ya la tenemos aquí con nosotros para poder conocer más sobre la timidez y todos estos aspectos. Vamos a presentarla. Ella es la magíster Evelyn Quiroz, quien es especialista en terapia familiar y psicóloga. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, bien, aquí gustosa de poder aclarar las dudas. Así es, y veníamos conversando bastante sobre este punto. Vamos a ver, creo que aquí Mari está preparada para hacer la primera pregunta. Sí. ¿Será que el aislamiento social y la baja autoestima será una característica de una persona tímida? Muy buena pregunta, ¿no? Y cuando hablamos de una persona tímida, tenemos que definir como una persona que frente a alguna situación específica se retrae, se aísla, como lo mencionabas. Y sí, tiene que ver más que con baja autoestima, con un tema de inseguridad, ¿no? Entonces, a veces tenemos timidez al exponer o a pararnos frente a alguien en especial, ¿no? Porque no nos sentimos seguros o preparados que vamos a dar una buena respuesta. Entonces, nos volvemos tímidos, ¿no? Nerviosos, ansiosos, y entonces, desde ya el simple hecho de imaginar a lo que vamos a estar expuestos hace de que yo me aísle o simplemente me retraiga. Ahora, nosotros también hemos visto de celebridades que también son tímidas, ¿no? Es una característica de ellas y aún así han triunfado, aún así han salido adelante, han sabido manejarlo. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre tener el éxito y saber manejarlo siendo tímidos? Claro, lo que pasa es que hablamos de timidez y hablamos de ser introvertido, ¿no? Muchas de las personas que son especialistas o que han sido grandes celebridades, más que timidez, porque no han tenido timidez para enfrentar las situaciones de la vida, lo que han sido ellos son introvertidos, que quiere decir que es una persona que le gusta a veces trabajar solo,
que no le gusta andar siempre en grupos, es una persona que no necesariamente es insegura, o sea, es segura, solo que dentro de su propio marco, como en su propio mundo, ¿no? Por eso es introvertida y por eso es que sale a triunfar en la vida, porque en realidad es segura. Ujú. ¿Y qué factores podrían desencadenar la timidez en una persona? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias tal vez en la sociedad o en su grupo de amigos? Ujú. Cuando hablamos de una persona tímida, estamos hablando de una persona insegura. Entonces, las consecuencias que esta persona puede tener es el simple hecho de comenzar a aislarse de la sociedad, no cumplir sus metas, no alcanzar sus proyectos, sus objetivos, ¿no? Porque cada vez que está como a punto de lograr algo, esto se pone nervioso, se vuelve, como es tímido, entonces ya no sale, ya no habla y se queda en casa. Y entonces, bastante que tiene que ver con la frustración y es una persona que le va a costar lograr sus metas, ¿no? También hablamos sobre los paradigmas, ¿no? Que nosotros decimos de esas personas, por ejemplo, no converso con él porque es aburrido, no tiene punto de conversación. Entonces nosotros como personas, ¿qué podemos hacer para llegar hacia ellos? Ujú. Mira, para que nosotros podamos llegar a todos hay que conocerlos primero, ¿no? Si yo ya sé que en el aula, ¿no? Tengo un amiguito que cuando le toca exponer o cuando la profesora habla, esa persona se calla, se queda como en un silencio, en un mutismo y todo, entonces yo lo voy conociendo, voy viendo que una de sus características es estar inseguro o tiene cierta timidez, entonces yo me voy acercando. No hay que excluirlos porque no son personas que no sepan o que sepan poco, al contrario, son personas que pueden saber mucho, solamente que no tienen la capacidad como de expresarlo, de externalizarlo, ¿no? Todo está aquí, todo está acá, pero no pueden decirlo por su inseguridad, por su ansiedad. Y hablando de esas características positivas que nos está mencionando justamente de ellos, ¿no? Que de pronto son conocedores, ¿tiene que Sí. ver algo con que ellos tengan una mayor concentración o sean más reflexivos que el resto de personas quizás que no tienen ese grado de timidez? Sí, más que la timidez, nuevamente repito, no, es el tipo de personalidad o el rasgo de personalidad introvertida. Entonces, sí, las introvertidas sí tienen mayor capacidad, tienen este nivel de reflexión, ¿no? Como paran únicamente ellos y les cuesta trabajar en grupo, ¿no? Porque son introvertidos, entonces tienen mayor tiempo como para analizar mejor las situaciones, ¿no? Eso es, digamos, el lado positivo. De todas maneras, ser introvertido no es malo. Ahora, ser tímido sí, porque la timidez, nuevamente, ¿no? Repito, bloquea varios aspectos de nuestra vida y tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de ser tímido? Porque podemos ver que Ujú. muchas personas tienen miedo a salir al frente, Exacto. tienen miedo de incluirse a un grupo social, ¿no? Y quizás eso no vendría a ser una persona introvertida, sino tímida. ¿Y cómo manejar esa situación? Ujú. Si hablamos entonces que la timidez es el miedo, es la inseguridad, debemos de trabajar con ellos desde un punto de vista psicológico por su propia seguridad. Comenzar a que él tenga confianza en sí mismo, en sí misma y que sepa que aunque quizás el mundo los vea y todas puedan estar ahí en el aula atentos a lo que él diga va a ser válido, ¿no? Entonces ahí viene un poco el tema de autovaloración, que él comience a valorarse por lo que piensa, por lo que es, por lo que siente, ¿no? ¿Y qué ventajas tendrían esas personas tímidas, ¿no? ¿Por qué realmente no se relacionan con las demás personas? ¿Qué en ellos está o qué pasa por su mente al tener esas circunstancias? Claro, lo que pasa es que ellos como no confían en sí mismos, no tienen seguridad, entonces piensan, o sea, para que una persona se vuelva tímida es porque piensa que los demás están criticándole o ya piensan algo negativo de ellos mismos. Entonces ellos como que se adelantan a situaciones que todavía no están pasando. Entonces yo sé, soy tímida, yo sé que mañana tengo una exposición, entonces ya comienzo a ver, no voy a fallar, no me voy a parar bien, no voy a hablar, y si me critican, y si hablan, y si piensan esto de mí, ay no, entonces ¿qué va a pasar? Y desde ahora, ¿no? Que la exposición es mañana, pero ya comienzo a generar esa ansiedad, esa angustia. Quizás entonces el mayor inconveniente de ser tímido es no saber cómo enfrentar situaciones cruciales para la vida. No es tanto el Exacto. relacionamiento con No. los demás. Exacto, Ya. porque recuerden que introversión es alguien que le gusta estar solo, anda solo Trabajar y solo, trabajar solo y no tiene problemas con la sociedad. En cambio, el tímido puede ser que es sociable cuando entra en confianza, pero frente a una situación X como presentarme a una entrevista de trabajo, se bloquea, o en una exposición se bloquea, o tiene que enfrentar algún examen y se bloquea, ¿no? Entonces hablamos de tímidos solamente en situaciones específicas. Sí, porque después- también podría decirse que hay personas que nacen siendo tímidas y en el camino se hacen algunas tímidas, o no es así. Muy bien, buena pregunta. Nadie nace tímido, ¿no? Es decir, todos nacemos con la misma capacidad de sociabilizar, de hablar, pero la timidez, digamos que nos la van generando la sociedad.
Porque entonces cuando vas teniendo en tu, ¿no? en tu etapa de desarrollo, que es la voracidad, ¿no? según esto Erickson, entonces nosotros vamos viendo ahí que la gente dice, te critica, ¿no? Pero eso te salió mal, tú lo pudiste haber hecho mejor, ¿no? Y entonces ya va creando cierto miedo, cierta inseguridad, no, a la próxima mejor pregunto, ¿no? O a la próxima mejor me quedo callado porque mi opinión no fue buena la vez pasada, entonces ya se comienzan. Entonces, para que una persona sea tímida, puede ser uno la sociedad. ¿Qué factores más predominan en que la persona llegue a ser tímida? Quizás sea la familia o quizás porque desde muy niño lo insultaron, entonces creció con esa mentalidad. ¿Será? Claro, tenemos la influencia social y tenemos también nuestros propios pensamientos que a veces nos juegan una mala pasada, ¿no? Entonces mi autovaloración, cómo yo me autocritico o cómo yo creo pensamientos de situaciones que todavía no existen, ¿no? Entonces yo digo, no, ellos me están mirando porque algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces ya se podría decir de que la timidez se causa por alguna mala experiencia negativa que haya pasado a una persona. Así es, muy buena acotación, ¿no? Son nuestras experiencias lo que va sumando mi seguridad o mi inseguridad. ¿Qué porcentaje hay de que los que crecen sin sus padres sean tímidos, ¿no? O que los padres divorciados y lleguen a ser tímidos, no encontrar en ellos el ejemplo para poder afrontar las situaciones? Más que un porcentaje es la influencia, pero no es, digamos, que porque naces en un hogar donde los padres se divorciaron vas a ser tímido. Deriva mucho, tiene que ver mucho con mis propias conclusiones, con mis propios pensamientos, ¿no? Tiene que ver, por más que muchas personas me puedan criticar, pero si yo también tengo la capacidad de afrontar eso, entonces no hay problema. Recibo la crítica, pero no me afecta. Entonces aquí vemos un poco la sensibilidad de la persona, ¿no? Qué tan sensible emocionalmente es para recibir, para percibir las situaciones del exterior. ¿Y qué consecuencias podría traer a una persona tímida cuando, digamos, ya tenga su familia o en un momento tenga que trabajar con otras personas? Claro, no le va a ayudar mucho el ser tímido porque no va a poder quizás entablar nuevas relaciones. Si quiere hacer una línea de carrera, su inseguridad va a ser de que siempre diga, sí, lo voy a hacer, pero después, llegado el día, la hora, no soy capaz. Entonces vuelve otra vez a retroceder, ¿no? Va a necesitar, sí, quizás que su esposa o ya la familia lo apoye mucho para enfrentar este tema de seguridad. Pero como estamos hablando de seguridad, es algo trabajable, es algo que se puede reconstruir con terapia, con apoyo psicológico, o sea, no es algo tampoco terrible, ¿no? A veces podemos decir, es tímido, le sudan las manos, ¿no? Comienza, ¿no? a temblar los pies y todo, pero es algo que se puede manejar, se puede afrontar. Ahora, muchos dicen, por ejemplo, que esas personas tímidas son más confiables. ¿Realmente eso es así o es que también es otro paradigma que tiene la sociedad? Buena pregunta. Más que sean más confiables, no, eso no solamente es un paradigma en todo caso de la sociedad, porque las personas tímidas pueden ser sociables, pueden hablar mucho cuando ya encuentran su grupo de apoyo, ¿no? Pero frente a una situación es que ellos se retraen. Entonces, no es que sean más confiables o menos confiables, ¿no? Es igual el mismo grado de confiabilidad. Podríamos decir entonces que los introvertidos sí son, más confiables, porque ellos sí se reservan todo para ellos, ¿no? ¿O no? Sí, hablando sí de los introvertidos, sí podríamos decir, y para que un introvertido tenga un amigo, realmente necesita haber tenido un buen tiempo de relacionamiento con esta persona, ¿no? Entonces, tener un amigo introvertido, de alguna manera, también es bueno. Asegura tus secretos, sí, ¿no? De cierta forma. Sí, no va a estar divulgando. Muy bien, es muy interesante y todavía tenemos algunas dudas más que queremos hacerle llegar a usted y seguramente nuestros amigos que nos están viendo también por ahí les están surgiendo algunas preguntas y quieren aprovechar la presencia del especialista para poder justamente hacerle llegar las dudas y obtener una respuesta. Entonces recuerda que están las redes sociales para que tú puedas participar y algunas de las ideas que quizá tú tienes sean las que también tienen acá los panelistas, así que al regresar de la pausa vamos a seguir compartiendo un poco más con la licenciada, la magíster Evelyn Quiroz, que nos está acompañando en esta edición de Controversia.
Iniciamos ya con el último bloque de controversia para seguir hablando un poco sobre la timidez positiva. ¿Realmente existe esto o no? Ya hemos ido librando algunos mitos que teníamos referente a esto, hemos ido respondiendo algunas dudas gracias al especialista que nos está acompañando y vamos a aprovechar todavía estos minutos para poder seguir despejando estas dudas que nos quedan. Por ahí hablábamos en la pausa y un poco también en el bloque anterior sobre la influencia que debe haber en estas personas para que lleguen a ser tímidos, ¿no? Y quizá eso tiene que ver con el contexto familiar también. Sí, ¿será que la sobreprotección de los padres hacia sus hijos, será que ellos al final sean personas tímidas? Quizás le prohíben que vayan a la tienda, que salgan en las noches y son muy sobreprotectores con ellos. ¿Influye bastante? Sí, claro. Claro que sí, porque sabemos que el contexto familiar es el primer ambiente donde la persona comienza a generar su seguridad, ¿no? Es como su base. Y si la base le está más que provocando seguridad, es ansiedad, porque no vayas, no salgas, ven acá, no camines más lejos que yo en la calle, ¿no? O quizás en el centro comercial el niño va adelante, no, ven, regresa, tienes que ir a mi lado. Entonces como que le va generando ansiedad, le va generando ahí cierta como presión de que no puede él salir más allá de donde los padres están, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema, no con el niño, porque él puede hacer que es normal, se sociabilice normal, pero son los padres los que les comienzan a generar su propia inseguridad, ¿no? Hay que tener cuidado ahí con los papitos, ¿no? Si los padres son tímidos, ¿no? Por así decirlo, Claro. ¿qué tanta es la probabilidad de que el hijo también sea tímido? Ah, buena pregunta. En realidad sí existe bastante probabilidad, ¿no? De que el niño también sea tímido porque es su modelo a seguir, ¿no? Entonces un papá que no habla, que simplemente está en la casa, no tiene amigos, no sale, no conversa y entonces es poco sociable, entonces el niño también tendrá lo mismo, ¿no? Los mismos parámetros de crianza. Entonces habría que cuidar ahí de que hablar con el papá, ¿no? Porque muchas cosas que el niño le puedan estar pasando va a ser generado por él. Entonces los papás tienen que hacer un pequeño cambio, un pequeño esfuerzo, ¿no? Por el niño en realidad, por Sí. el hijo. Ahora, usted comentaba que quizás el hecho de limitar al niño para no ir más lejos, para que no se vaya, Claro. puede hacer que el niño sea tímido, pero ¿hasta qué punto también los padres necesitan tener a su hijo en Controlado. visión, ¿no? En Claro. visión, porque si no, el niño se va, se escapa, le puede pasar algún accidente. Claro. ¿Cómo manejar un equilibrio en eso, ¿no? En dejar a tu niño libre, pero sin que le pase nada. Claro, y aquí hablamos de la seguridad que el padre debe de tener. O sea, como padre hay que generar en él un sentido de seguridad, de confianza, de que el niño está en un proceso de exploración que es normal para la edad de 3, 4 años, que tiene que salir, correr o caminar, pero hay que también enseñarle que el padre tiene que proveerle al hijo las herramientas, ¿no? Es decir, enseñarle, hijo, si ves un carro, detente, si ves muchas personas, siempre voltea a mirarme para ver que sigamos juntos, ¿no? O yo te voy a estar mirando, ¿no? Entonces, esta es una información que se va enseñando a los niños desde pequeños, no es que a los 4 años recién ve la calle y, uy, son como ovejitas, ¿no? Que corretean por todos lados. Es algo que vamos a ir enseñando poco a poco, ¿no? Y esa enseñanza no te genera timidez, te genera seguridad, ¿no? Por ejemplo, que a un niño de 4 años le digan, mira, si estamos en este lugar es muy grande, allá ves un policía, si algo pasa, avisamos a este señor que está de uniforme. Entonces ya el niño sabe que si un día no está el papá, él puede buscar otra persona de seguridad, que en este caso es el policía. Es generar seguridad, no timidez. No confías en él, o mira, el señor te está mirando feo, ven para acá. Eso es provocar timidez o inseguridad en los niños. Claro, ¿y cómo los medios de comunicación o tal vez las redes sociales pueden ayudar a las personas tímidas a desenvolverse más o pueden evitar hacer o traer otras consecuencias? Claro, en realidad las redes sociales están siendo como una gran herramienta para las personas poco sociables o tímidas o un poquito inseguras para relacionarse con las demás personas, ¿no? Pero en sí influye un montón, ayuda un montón porque las personas crean como nuevas caras, nuevos rostros, ¿no? Y se sienten como que están puestos una máscara y tienen ellos la capacidad, como que fuera, no sé, su complemento, ¿no? Como que las redes sociales son su seguridad para ellos, es su zona de confort y ahí se sienten bien porque nadie los está mirando, nadie quizás ve gestos, tú solo mandas una carita y ya el resto, cree que está sonriendo, ¿no? Claro. Pero también nos puede jugar una otra pasada Exacto, negativa. justo estábamos comentando eso en los bloques anteriores, Sí. que una persona puede ser súper expresiva por las redes sociales Sí. y luego se encuentra en persona y
hola. Sigue la ¿no? timidez, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sigue la timidez y no sabes qué decir y solo sabes comunicarte por escrito, ¿no? Entonces, Sí. es también un arma de doble filo. Sí, por eso es que hay que ver bien, ¿no? El hecho de que yo use las redes sociales significa que puede ser una herramienta, más no debe ser algo que me reemplace a mí. O sea, puedo usarlo como un complemento, más no un reemplazo. No es decir que yo me creo una figura en el Facebook, pero en persona soy otro tipo, ¿no? Entonces hay que ver, usar las redes sociales, pero como un complemento, más no como un sustituto. Ujú, Ahora, sí. se hablaba un poco en el tema de la influencia de la crianza, ¿no? Del contexto familiar Claro. sobre la sobreprotección. Por el otro lado, el otro extremo se puede decir, ¿no? Los padres desinteresados, ¿será que ellos también generan algún tipo de inseguridad en los niños? El hecho de que el niño venga y le diga, mira papá, lo que hice, ya, ok, ¿no? Porque no le toma mucho interés y de pronto el niño tomó mucho tiempo o esfuerzo en hacer algo y eso le crea una inseguridad que podría desatar algún problema como timidez o quizá algo más grave. Sí, en realidad todos los extremos son negativos, ¿no? Y si hablamos de padres muy desinteresados, pues este niño lo que va a buscar cada vez es tener acciones o conductas mucho más expresivas, mucho más amplias. En eso puede ser también negativo, ¿no? Para llamar en todo caso la atención o necesitar la aceptación del resto, ¿no? Entonces el niño trae un trabajo y el papá le dice, ya está bien, pero no lo felicita o simplemente lo mira. El niño va a traer algo mucho más grande y el papá lo mismo, entonces va generando también cierta inseguridad, ¿no? Porque mi persona, digamos, que debería admirarme, me ignora, ¿no? Entonces quizás algo está fallando en mí, porque los niños piensan rápidamente, el culpable soy yo, o sea, yo soy el problema, ¿no? No dicen mi papá está cansado, mi papá está viendo el celular, el trabajo, no, simplemente piensan, no, algo hice o no está bien, ¿no? Entonces sí le vamos generando también inseguridades. ¿Sí? Entonces, quizás no ir a los extremos en la educación, ¿no? Quizás que el padre eduque de una forma equilibrada a su hijo para que no genere en él una timidez a largo plazo. Claro, que no genere una inseguridad, ¿no? Porque esta inseguridad lo puede llevar a la timidez, lo puede llevar a la frustración, lo puede llevar a la ansiedad, lo puede llevar a muchos factores, riesgos, ¿no? Pero habría que buscar siempre ser neutral y cubrir las necesidades del niño. Y ahora una pregunta que nos va a ayudar como que a cerrar un poco el tema también, pero que va a traer muchas repreguntas. Yo sé porque por aquí los escuchaba antes comentando al respecto y es un poco sobre si realmente nosotros podemos eliminar la timidez, ¿no? De pronto estamos en un nivel o solo en un ámbito yo tengo timidez, pero hay otros que quizá tienen timidez casi todo el tiempo en la mayoría de aspectos, ¿no? Sí, como por aquí ya lo mencionaban, ¿no? En el bloque también era la timidez situacional y justamente hablamos de eso, ¿no? De una timidez frente a algo, frente a una situación específica. Sí lo podemos manejar, lo podemos controlar en todo caso y lo podemos superar, ¿no? Entonces, porque no es que yo sea tímido todo el tiempo, lo que pasa es que frente a algo me generas timidez, ansiedad, ¿no? Nerviosismo, pero conforme ya voy tomando confianza, entrando ahí en el grupo, en confianza, como dice, ya 5 minutos y después yo mismo Me comienzo a suelto ya. hablar, me suelto, ¿no? Y pierdo la timidez. O sea, hay timidez las cuales se pueden manejar, se pueden regular, pero ya esa timidez que me lleva a mí a esconderme a casa, a aislarme de todos, eso sí necesita un tratamiento ya acompañado de psicólogos, ¿no? Terapeutas, y sí se puede manejar, se puede superar igual porque no es un trastorno tan así alto, complejo, tan grave, ¿no? sí, exacto. ¿Y cómo se podría detectar la timidez crónica, ya que es algo se podría decir tan extremo que llega a la persona? Ujú. Cuando vemos a alguien que ya no sale de casa, cuando vemos a alguien que ya no se comunica ni por redes sociales ni por ningún otro medio, cuando como amigos quizás siempre salía y de repente ya no, se aísla del todo, ¿no? Y con su familia tampoco, o sea, con personas muy cercanas a ella o a él, no se relaciona. Entonces ahí ya tenemos que ver qué está pasando, por qué este aislamiento de un momento a otro se fue, ¿no? Entonces habría que ahí sí ponerle más atención. ¿Hay algún hábito que nos haga tímidos? Es decir, algo que nosotros arraiguemos para de pronto calmar nuestro estrés para enfrentar alguna situación que haga que nos haga encerrarnos en nuestro cuarto, no salir y cultivar ese hábito. Más que un hábito es el tema de no estar seguro de lo que yo quiero o estar confiado, ¿no? Entonces, para vencer eso es, si tienes una exposición y estás nervioso por eso y esa situación te pone un poco más tímido, hablar en público, por ejemplo, ¿no? Que es el miedo escénico, pararse al frente, ir practicando de a pocos, ¿no? Ir haciendo todo un proceso mental también, a ver qué pasa si me paro ahí,
estoy pensando en que me están criticando, entonces ya voy cambiando ese pensamiento. Voy a pensar de que ya no me critican, que simplemente me están mirando por mirar, porque estoy adelante, ¿no? Entonces es algo progresivo. Sí. Claro, entonces estas personas tímidas, ¿en quién tal vez deberían de apoyarse más? ¿En su propia familia o en su círculo de amigos que podrían tener, en los que podría a veces desarrollarse mejor? Claro. En este caso tenemos que evaluar si es la familia un buen ente de soporte emocional, la familia. Pero si vemos que la familia también te genera inseguridad o frustración, debemos de buscar los amigos. Pero no hay nada mejor que también uno mismo, ¿no? Y la ayuda en Dios para poder buscar ese valor, esa seguridad que necesitamos. ¿Y cómo ayudar como nosotros como amigos a esa persona tímida? ¿Cómo nosotros podemos intervenir en ello? Claro, no debemos de presionarlos como diciendo, ya sal, te toca a ti, ¿no? O a veces en clase estamos en grupo y sabemos que él es el tímido y a propósito le decimos, no, profesora, ¿no? Él va a exponer, ¿no? Y le provoca más ansiedad, simplemente como que prepararlo, ¿no? Llegado el momento, amigo, ¿qué te parece si en la próxima exposición eres tú el que va a exponer? No, y ya sabemos que nos va a decir que no, pero irlo preparando, darle toda la información, practicar con él quizás varias veces, ¿no? Si vemos que su situación de timidez es la exposición, ¿no? Pero si vemos que su situación de timidez es en otros momentos, ayudarlo de la misma manera, ¿no? Pero no provocarle más ansiedad. Entonces, ¿podría decirse que juntar a una persona tímida con una persona extrovertida no sería lo mejor? No es que sería lo mejor o lo peor, ¿no? Simplemente que el extrovertido va a tener más escenario, va a tener más campo de acción y el tímido pues se va a sentir quizás menos, ¿no? Pero hasta que pueda agarrar confianza quizás o la situación mejore y él también sea más sociable, ¿no? Porque recuerden, el tímido no es que siempre sea tímido, solo en un momento dado, ¿no? Muy interesante realmente las respuestas. Sí. Nos va a ayudar con aquellas personas que nosotros conocemos y de pronto tienen en algún momento timidez, ¿no? Y nosotros mismos quizá también tenemos algún aspecto en el que todavía somos un poco tímidos, entonces ya sabemos que se puede mejorar y que es cuestión de trabajarlo, ¿no? Así es, porque nuestra propia seguridad la vamos a ir adquiriendo conforme a las experiencias y hay que buscar siempre buenas experiencias y de todo tenemos un aprendizaje, ¿no? De lo bueno y lo malo. Qué importante eso que nos acaba de decir, Magíster. Muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes también. Muchas gracias. Realmente de mucha ayuda ha sido para nosotros el tener la presencia del especialista aquí. Yo sé que quizá todavía tenemos algunas dudas, pero la información que hemos obtenido realmente nos está ayudando bastante. Aún así, si te queda alguna duda, créeme que todavía tenemos un consejo adicional. No podemos cerrar nosotros el programa sin haber leído un poco de la Biblia. Y para eso nos va a ayudar Aarón por aquí, que tiene un texto que nos va a ayudar mucho para este tema en específico. Así es, Carol, se encuentra en Isaías 41:10 y dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y realmente esto nos va a ayudar a poder aferrarnos de quien sí nos ama a ciencia cierta, que no vamos a tener esa desconfianza de que vaya a querer algo negativo para nosotros. Y ese es Dios. Si tú quieres buscar a alguien que te ayude plenamente, ese es Él. Y debemos aferrarnos a Él, a su palabra, para encontrar los consejos necesarios y saber también ver quiénes de los que están a nuestro lado son una buena influencia para nosotros, para tenerlos más cerca y poder de esta manera ir desarrollando aquellas habilidades que de pronto no las tenemos muy bien, que nos están generando algún tipo de problema en la vida. Así que ya sabes, nosotros esperamos que estos temas que tratamos aquí en el programa puedan servirte de mucho y que tú sigas en sintonía de nosotros para seguir compartiendo estas experiencias. Nos reencontramos en la siguiente edición de Controversia.